Adelante, ¿Me Juan oye? Camilo. Listo. Perfecto. ¿Me escuchan y ven mi pantalla? Ingeniera Rosita, muchas gracias por su eh, excelente exordio. ¿Sí me escuchan? Perfectamente, señor. Perfecto. Bien. Entonces, todo esto, pues agradezco mucho la invitación. Para mí es un honor estar aquí en medio de nuestros colegas, mujeres y hombres que han trabajado y que aportan a los conceptos generales del Estado Social de Derecho, una democracia sana, una democracia vital, una democracia en donde las personas participan, es el deber ser de cualquier sociedad en Colombia, en Latinoamérica, en todo el continente y necesariamente en todo el mundo. Sin embargo, quería comentar el título de esta columna que me tuve a bien de escribir justamente hace 8 días, un poco antes, porque me conmovió mucho toda esta etapa crítica que está enfrentando Colombia, y por eso lo llamé Colombia rumbo a una sociedad del miedo, como un gran interrogante. ¿Y esto qué significa? Primero, para todos los colombianos esto representó un déjà vu, y estoy seguro que para la comunidad mundial también, porque estamos reviviendo nuevas etapas, traumas colectivos de décadas y décadas de violencia y de inestabilidad en nuestro país, que en alguna medida ya considerábamos superados. Tuvimos el atentado contra un candidato presidencial con un componente simbólico muy fuerte, dado que la mamá del candidato Miguel Uribe fue justamente muerta en cautiverio, eh, una, fue secuestrada y pues esto llevó pues a su muerte. Y también estamos hablando de un hombre muy joven además, yo creo que una gran promesa de la política colombiana, cuyo abuelo fue presidente de la República y un símbolo justamente de lo que algunos consideran como la mano dura. El presidente Turbay Ayala tuvo una política muy fuerte y por eso digo que esa combinación, pues todo ese, perdónenme que lo mencioné así, pero todo ese linaje de los Turbay y después su mamá, pues como la manera en que también muere, pues tiene como un componente simbólico, hay toda una semiología ahí alrededor de este atentado que yo creo que no podemos dejar pasar de lado, no podemos dejar de lado, porque todos sabemos, y los expertos en terrorismo lo mencionan todo el tiempo, el terrorismo lo que busca es afectar a una persona para producir miedo y pánico a toda una sociedad, a todo un conglomerado. Y creo que eso es un elemento que tiene y que está detrás de todas estas acciones que hemos venido presenciando los colombianos en las últimas semanas. No solamente está el atentado contra el joven candidato o candidato a la presidencia Miguel Uribe, sino también una serie de atentados terroristas que se dieron en el Valle, más de 20 acciones terroristas en diferentes municipios cercanos a la ciudad de Cali, que es una ciudad de ya casi 3 millones de habitantes, incluyendo pues toda su área metropolitana y que también ha sido escenario de muchos episodios de violencia. Esto hace, insisto, que nosotros volvamos a un proceso de revivir unos traumas colectivos, los colombianos, en mi caso, pues que yo particularmente ingresé a la policía en el año 1990. Se vivía ese temor generalizado. De hecho, una de las motivaciones muchos jóvenes, al igual que yo, ingresamos a la policía porque considerábamos que nuestro país no necesitaba ese compromiso. Y entramos fue para enfrentar la amenaza del terrorismo, de los criminales que estaban en esa época enfrentando al Estado colombiano. Obviamente la historia lo ha dicho, pocos años después, 93, 94, empezaron a caer como eh, piezas de un juego uno a uno, gracias a la acción tanto de la policía como
de las fuerzas militares de Colombia, especialmente el ejército. Y esto implicó pues también unas victorias que de las cuales todos nos podemos enorgullecer en nuestro país. Eh, Sin embargo, volverlo a vivir realmente es complejo. Entonces, esos traumas colectivos están volviendo. Tenemos necesariamente un efecto de todas estas acciones que es la violencia física, las amenazas al Estado social de derecho, que es como nosotros nos concebimos en Colombia a través de la Constitución Política del 91. Sin embargo, más allá de esas amenazas físicas, tenemos una amenaza más grave, que es la consolidación de lo que algunos autores que voy a presentar más adelante denominan la sociedad del miedo. La sociedad del miedo es un concepto que tiene un problema gravísimo y es que es un concepto permanente, es un concepto que está vivo, inmanente y que va más allá del temor puntual a la acción de los violentos. Esa sociedad del miedo no es exclusiva de Colombia, por supuesto, pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos ya entramos a un proceso electoral y lastimosamente hay que decirlo, esto no es gratuito, o sea, aquí hay personas que están moviendo los hilos de manera estratégica para generar este pánico colectivo, este miedo, esa sociedad del miedo. Ha pasado en diferentes sociedades, algunas se han dejado manipular, otras han reaccionado valientemente. Entonces, lo claro, y por eso titulo así esta ayuda particularmente, es que no es un fenómeno exclusivo de Colombia. Tenemos autores como Byung-Chul Han, Sigmund Bauman, Frank Furedi, Heinz Butt y Hannah Arendt, por quien tengo una admiración especial, eh, que ha mencionado que las consecuencias de esa sociedad del miedo está básicamente, primero, en que es un miedo que no es solamente particular, sino que trasciende y se da, es un miedo social, y eso termina distorsionando la democracia, porque la democracia tiene que funcionar digamos, la democracia se constituye y ese contrato social que se hace para vivir en democracia es justamente una cesión de derechos para darle a un Estado el monopolio de la violencia legítima. Entonces, al vivir todos en un miedo colectivo, en un miedo social, inmediatamente se empieza a afectar el fin último de la democracia o el buen funcionamiento democrático. Al afectarse esto, pues obviamente se empieza a erosionar particularmente la confianza en las instituciones. Y un problema muy grave de debilitar la confianza en las instituciones es que se empieza a socavar la esperanza de un mejor futuro. Esos son unos requisitos que si se suman y se van acumulando, lo que logran las personas que están detrás de esto es convertir al ciudadano en un súbdito, en un lacayo, en alguien que no tiene la capacidad de actuar ni individual ni colectivamente. Ahí es donde están los riesgos y es parte del planteamiento que yo quiero plantear a través de esta columna de opinión que he escrito. De hecho, en mi columna yo no mencioné a Hannah Arendt porque la siguiente columna que voy a escribir tiene que ver con la banalización del mal. Es básicamente sobre ella, un escrito que ella hace que más adelante referiré. Pero ¿qué nos dice Byung-Chul Han? Que es quizás en este momento el filósofo más leído en todo el mundo y además porque ha hecho unos formatos que son bastante digitales. Hay un libro muy importante que yo creo que todas las sociedades, todos los países, pues si tenemos acá hermanos bolivianos, deberían estar mirando el tema de infocracia porque es muy puntual y explica cómo funciona toda esta manipulación para permitir que ciertas eh, personas lleguen justamente al poder. Su libro es Infocracia 20, escrito en el 2022. Él resalta cómo el miedo se vuelve performativo, ojo con esa palabra. Quiere decir que la gente actúa eh, bajo el miedo y no por una deliberación racional. ¿Qué significa la palabra, concretamente la palabra performativo? ¿Sí? Es que las personas no actúan realmente por convicción, sino que actúan para ser vistos, actúan para generar un impacto o alcanzar un reconocimiento.
Y no importa realmente si se actúa con un contenido ético o reflexivo en cuanto a lo que se publica. Y eso es lo que está pasando mucho y es parte de la crítica que nos puede llevar también a esa sociedad del miedo. Lo que está pasando en la sociedad contemporánea, las acciones, los discursos, la relación que existe, es que ya nada de estas cosas se están orientando realmente a la verdad de los hechos, sino a una exhibición y a una puesta permanente en escena. De ahí viene la palabra performativo que utiliza, yo creo que con excelencia, este filósofo coreano-alemán. De otra parte tenemos a Sigmund Bauman, que lamentablemente falleció recientemente, si no estoy mal, en el año 2018, 2019, febrero. Pero Bauman nos venía advirtiendo sobre una lógica de miedo líquido, que son sus obras, miedo líquido, vigilancia líquida, comunidad, en donde él plantea, ¿sí?, que todo este tema del miedo, ¿sí?, no es un sentimiento individual, sino que es una emoción social que alimenta elementos de populismo. Es decir, si usted logra manipular una colectividad y logra vender un discurso populista, usted está cerca de lograr incidir sobre todos. Bauman lo define, ya lo dije, como miedo líquido, y es líquido justamente porque tiene la capacidad de adaptarse e infiltrarse en los aspectos de la vida social. Se convierte, insisto, en un recurso de control social y sobre todo, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, un recurso de manipulación política que debilita a la ciudadanía y que refuerza tendencias autoritarias. Ahí es donde los ciudadanos, a quienes, a pesar de todos los defectos que tenga el sistema democrático, creemos en la democracia, nos tenemos que preparar para cosas muy complejas porque realmente este proceso de redes sociales nos tiene más cerca de ser alineados o alienados, perdón, alienados en unos conceptos y unos preceptos que la gente pues ya no discute porque nadie está reflexionando hoy en día, lo dice también Hannah Arendt, la gente ya no reflexiona, actúa y actúa inmediato, inmediatamente pone el link. Es parte de lo que yo estoy diciendo en la columna, que es lo que mencionaré al final, de cómo prevenir que caigamos en la sociedad del miedo. Hannah Arendt escribe una obra maravillosa que es el juicio a Adolf Eichmann, y ella lo que plantea es que cuando habla de la banalización del mal, es que ese es un problema cotidiano. Ella dice que todo el desastre que se presentó en la Alemania nazi, un arquitecto que fue esta persona, Adolf Eichmann, que era un individuo común. Ella analizaba a este sujeto y decía, él no era y lo dice, ¿no? No era una mala persona, pero era un individuo común que ejecutaba atrocidades y no pensaba desde la perspectiva del otro. O sea, ese individualismo que tanto nos está corroyendo hoy en día, pues nos pone a las puertas de estos fenómenos terribles. Manifiesta además que el horror llega cuando no hay una imaginación moral. Es decir, lo que yo hago, hay que imaginarnos la categoría moral en la cual estamos y tampoco hay un juicio consciente. O sea, hay como una obediencia burocrática y no sé si ustedes se han dado cuenta con toda esta convulsión en que está el mundo, que a veces, por ejemplo, en Colombia recientemente se están eh, exhibiendo o argumentando temas jurídicos para hacer cualquier cosa. Nos quieren meter prácticamente la brava en una lógica de consulta popular o de Asamblea Nacional Constituyente más allá de la ley y esgrimen cualquier argumento, no importa. Y hay gente que obedece burocráticamente eso, ministros que salen a decirlo, y anteriormente habían dicho cosas al contrario, pero esa obediencia burocrática nos puede llevar al desastre. Otro ejemplo de ello son, por ejemplo, los linchamientos mediáticos, ¿no? La, digamos, la distancia que nosotros tenemos entre nuestros sentimientos y las emociones con el sufrimiento ajeno. A veces se pueden convertir en delitos hechos que podrían ser normales. Ahí tenemos que tener mucho cuidado también con eso. Y menciona Hannah Arendt un tema y es que el camino al autoritarismo se pavimenta con miedo y con omisión. La omisión es un gran problema para las sociedades, especialmente en el mundo digital. El libro de Hannah que yo menciono, porque tiene una obra muy amplia, bastante prolífica,
Es Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal. Tenemos dos autores más, Furedi y Butte. Furedi nos dice que el miedo es una herramienta de poder, y esto todos lo entendemos, que los líderes políticos contemporáneos explotan para llenar vacíos ideológicos. O sea, como ya el discurso se está agotando, entonces empieza a manipular el miedo, ¿no? Ese tema de que el otro es el malo, ese tema de que cualquier cosa que no coincida con mi propio pensamiento, entonces es malo, y como es malo, pues hay que eliminarlo, hay que enfrentarlo. Obviamente no bajo las costumbres o bajo el imperio de la ley, sino con maniobras que pueden necesariamente irrumpir en violencia y producir miedo. Biot, por ejemplo, nos dice que el miedo no es un sentimiento individual, sino una emoción social, que también nos advierte alimenta el populismo. Acá hay que tener muy en cuenta esto. El populismo es una herramienta muy peligrosa, especialmente para las democracias. En el caso particular colombiano, tenemos unas realmente bastantes años de una estabilidad democrática y una estabilidad, digamos, constitucional. Solamente ha habido un ejemplo de ruptura que realmente fue también un acuerdo un acuerdo político, de tal manera que no fue realmente una ruptura constitucional tan fuerte como se dio en otros países de aquí de la región, pero tenemos sí en términos generales que decir que Colombia ha sido, eh, ha tenido una tradición constitucional y de tranquilidad y de respeto por las normas que advierto puede estar en este momento en peligro y en juego si los colombianos no reaccionamos y obviamente necesitamos de todo el apoyo de los pensadores y de la comunidad internacional para evitar que esto suceda. Acá quiero hablar un poco sobre la violencia como una condición pues de la voluntad. Y es importante esto manifestarlo porque Weber, digamos, define la violencia en el contexto del Estado moderno como el uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio determinado. Eh, Acá no solamente se trata de limitar el concepto de violencia física, sino que lo que se aclara es que es solamente el Estado quien tiene el monopolio legítimo de la violencia, y lo menciona a propósito del hecho de que hoy en día hay muchas formas de ejercer la violencia, especialmente a través de redes sociales, y eso es parte del concepto que estoy mencionando. No olvidemos que la definición justamente de Estado es una comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí con éxito el monopolio del uso legítimo de la violencia. ¿Qué es lo que pasa? Que ya el monopolio de la violencia no lo está teniendo, especialmente en nuestro país, en Colombia, el Estado, sino que se han hecho una serie de concesiones, especialmente en los últimos años, particularmente en los últimos 3 años, bajo una lógica de paz total, que algunos lo están llamando como caos total, sin reglas, sin un planteamiento, sin un plan, que está produciendo unos fenómenos de violencia en todas las regiones del país. En los últimos 4 años estuve trabajando en un programa con alcance territorial. Tuve la oportunidad de estar en 35 municipios, territorios que aquí en Colombia se llaman PDD o planes de desarrollo con enfoque territorial, que fueron delimitados justamente por temas de violencia y la precariedad, digamos, del funcionamiento del Estado y cómo se está reemplazando por figuras violentas, grupos armados no estatales, ilegales, es realmente abrumador. Definitivamente, una cosa es vivirlo, digamos, especialmente Colombia es una ciudad más de grandes ciudades, pequeñas ciudades, pero en los territorios se está viviendo también de una manera muy mal. Como me dijeron que este era un conversatorio, digamos, donde tenemos participación de diferentes países y quise traer aquí el último informe del Latinobarómetro, eh, unos apartes, porque es un documento bastante amplio. El Latinobarómetro, pues creo que todos lo conocemos, se hace en Chile, es una entidad privada de derecho. Y, por ejemplo, acá miremos la confianza. Yo quisiera antes de seguir adelante aclarar o hacer una observación, y es que la región
más violenta del mundo es Latinoamérica. Y no entendería, o sea, no hay realmente una razón para ello, específica, pues. Sabemos que hay algunas regiones del continente africano donde se presentan conflictos específicos y eso produce, digamos, unas masacres y homicidios colectivos que podrían superar las cifras tradicionales de lo que tenemos acá en Sudamérica, pero en condiciones, digamos, de normalidad, Sudamérica sigue siendo el país, perdón, la región del mundo más violenta del mundo. Entonces, quise hablar, mostrarles a ustedes, por ejemplo, el tema de la confianza interpersonal. Esto es un estudio hecho el 2024, o sea, es reciente. La pregunta básicamente es, hablando en términos generales, ¿diría usted que se puede confiar en la mayoría de las personas o que uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás? ¿Se puede confiar en la mayoría de las personas? Se pregunta. Y miremos acá en el costado derecho de la presentación los países cómo reaccionan a esta pregunta. Cada uno, pues, puede mirar ahí su país. Donde más confianza, imagínense, es el 26% en México. Colombia tiene un 15%. Quiere decir que si no hay confianza, recuerden ustedes cómo inclusive Francis Fukuyama en su momento escribió un libro sobre la confianza, que considero yo es un gran libro y considera que la confianza es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo. Entonces, si nos falta la confianza, pues necesariamente vamos a estar más proclives a las personas o los grupos que existen que quieren llevarnos a convertirnos en una sociedad del miedo. Un poco ese es el mensaje. Cada uno puede ver ahí el país al cual pertenece y cómo está relacionado en términos de confianza acá. Eh, en las instituciones, miremos cómo, y yo creo que este es uno de los elementos que ha permitido que, voy a hablar particularmente de Colombia por respeto de los otros países. Pero realmente cuando nosotros vemos la opinión en Colombia, especialmente de la iglesia, de las fuerzas militares y de la policía, siempre está muy alta. Y esta corresponde un poco en este caso. Eh, la pregunta aquí es, mire la tarjeta, dígame por cada uno de los grupos, instituciones o personas mencionadas en la lista, ¿cuánta confianza tiene usted en ellas? Entonces vemos ahí una confianza generalizada del 61% en la iglesia, la radio, pues que está asociada a medios de comunicación, las Fuerzas Armadas y la 43%, Fuerzas Armadas o Fuerzas Militares, la televisión del 41% y la policía también un 41%. O sea, vemos, yo creo que esto es uno de los elementos que es fundamental como para no irnos al caos total. Eh, la misma ayuda. También tenemos acá el tema de la confianza medida por países. Colombia nos da un 49% en términos de confianza. Y El Salvador, y este es un punto interesante, El Salvador que en este momento está, Salvador de Bukele, quiero decir, tiene un 68%, Ecuador un 66%, Chile un 60%, interesante. Y bueno, ahí pueden ver, ¿no? Cómo está toda esta distribución. Colombia tiene un 49 que en mi concepto sigue siendo un poco bajo. El barómetro ustedes lo pueden encontrar en general en internet, no es un documento abierto al público, entonces ustedes pueden sacar sus conclusiones. ¿Cuáles son, digamos, aquí el tipo de violencia más frecuente donde uno vive? Aquí nos preguntan, entonces tenemos violencia en las calles, ¿sí? Y este es uno de los elementos que yo creo que nos tiene que preocupar, eh, porque en este momento voy a quitar ya dejar de compartir acá para pasar ya a un modo más de diálogo, para mencionar que justamente uno de los problemas más graves que está presentando la sociedad en este momento, en el caso colombiano, es una creciente polarización, permanentemente se están dando discursos alarmistas
e insisto, se está haciendo un uso electoral del miedo. Ahí hay una, eh, digamos que hay que ser muy cautos en eso para no caer en la trampa, porque no se trata de hablar de izquierda o de derecha o de centro, es sencillamente el miedo el que es el protagonista. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, ya que Colombia vivió muchos años bajo la lógica de medidas excepcionales, es impedir que se normalice la suspensión de derechos en nombre del orden público. O sea, Colombia no debería, en mi concepto personal, repetir esa, ese fenómeno o esa etapa. ¿Cuáles son los síntomas de una sociedad que vive en el miedo? Primero, la ciudadanía se divide, la ciudadanía se pone una contra otra. Es una ciudadanía agresiva, ansiosa, desconfiada en sus instituciones. El crimen organizado empieza a mutar, ¿ya? Tenemos el problema que las redes sociales tienen una capacidad impresionante para amplificar el pánico y los medios sociales, ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en los recientes cubrimientos de los hechos, siempre empiezan a alertar como sospechas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta suma de factores lo que produce es que el miedo deje de ser una reacción individual para convertirse en un estilo de vida colectivo. Ahí es donde nosotros debemos poner un punto final a esta situación y resistirnos a esa situación, es decir, que esto no siga funcionando. Nosotros tenemos tres pasos, yo enuncié tres pasos, o propongo tres pasos ahí. El primero es que reconstruyamos la confianza institucional. Esto es fácil decirlo, pero es necesario creer en las instituciones democráticas. Tenemos que rodear a nuestras instituciones, a las fuerzas militares, a la policía, eh, que definitivamente han sido el soporte constitucional en el caso colombiano por décadas. Y buscar también que exista un respaldo ciudadano no solamente para ellos, sino también para el Congreso, que ha tenido muchas críticas, pero en el caso colombiano el Congreso ha venido reaccionando, digamos, todos sabemos, también tiene una fuerte representación democrática en Colombia, pero hay que rodear al Congreso, las altas cortes, la Fiscalía y la rama judicial. Hay que exigirle, por supuesto, independencia, pero esa independencia tiene que estar libre de cualquier presión externa. Otra situación es empezar a hablar de seguridad, pero sin la lógica del autoritarismo. Eh, Desde mi punto de vista, la seguridad se debe basar más en el respeto de los derechos humanos, en la prevención del crimen, en la prevención de la violencia, en una policía que practique la policía de proximidad, en una justicia que sea pronta, eficiente y debemos por todo medio impedir que se caiga en la trampa de la represión populista. Justamente la modernización de la fuerza pública, de las fuerzas militares, debe estar en torno a una narrativa de la esperanza y no del miedo, ni mucho menos del terror. Justamente todos sabemos que no es ético combatir el mal con el mal. Y el bien en una sociedad la representa justamente su aparato represivo. Por eso traje la definición de Max Weber y son justamente esas instituciones que tienen ese monopolio las que más debemos supervisar, más debemos estar pendientes de ellas, pero también las que más debemos apoyar. ¿Qué implica esto? Pues básicamente promover un tercer punto para mí es promover una pedagogía democrática, es decir, que la ciudadanía esté muy informada. Espacios como estos son fundamentales, que nosotros tengamos aquí la posibilidad de participar, que nosotros evitamos en todo caso que sea el miedo el que capture la deliberación pública. Yo noto que a veces la gente ya le da miedo hablar en público, en escenarios no, digamos, exageradamente públicos, pero sí en el parque, en un bus, en algún sitio, en una cafetería, ya la gente está empezando a dar miedo a hablar o expresarse políticamente, y esto es muy grave. Realmente ahí tenemos que recuperar todo lo que tiene que ver pues con la educación cívica. Eh, de hecho, una democracia sin una cultura política eficiente, pues es una democracia que no va a superar las pruebas que en este momento estamos teniendo. Eh, Finalmente, yo creo que es fundamental eh,
que nosotros no caigamos en esas trampas del miedo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay muchas cadenas de WhatsApp que llegan y que la gente fácilmente le empieza a difundir videos, audios que promueven esto, y lo único que generan es odio y confusión. Entonces, ahí, digamos, el remedio para esto pues son las fuentes oficiales, los medios que sean de verdad confiables, porque lo que es fundamental es frenar ipso facto la viralización del pánico. Ahí es donde todos los que, especialmente los que seamos expertos en seguridad y que tengamos esta profesión, esta noble profesión de brindar seguridad y tranquilidad a la gente, somos, digamos, actores principales para evitar esta viralización. Lo otro es participar y enseñarle a la gente o invitar a la gente a que participe en las instancias comunitarias que existen. Hay redes locales, hay juntas de acción comunal, asociaciones barriales, redes de vecinos, ¿sí? Y ahí se debe llevar ese mensaje de seguridad, de convivencia, de tranquilidad, digamos, no solamente desde la lógica de la seguridad, sino también de la participación democrática y las charlas reflexivas en torno a lo que está sucediendo. Eh, Otro aspecto que yo creo que es fundamental es que ya que estamos entrando a procesos electorales, miremos la calidad de los discursos que se están haciendo. Más que revisar los discursos, digamos, ese diálogo agresivo que a veces algunos incluyen, deberíamos más bien mirar los programas de gobierno, o sea, que no se vote por miedo, sino por argumentos. Eso sería una parte fundamental. Eh, es fundamental también participar en debates, foros como este. Yo quiero agradecer mucho la invitación que me hicieron acá, porque yo creo que tener la oportunidad de hablar de estas situaciones que nos están tocando el día a día es clave. No puedo dejar de mencionar lo que pasó el fin de semana pasado aquí en Colombia, en donde tuvimos una alocución presidencial con personas con orden de captura vigente, eh, con todo, pues con una delegación ministerial, incluyendo al presidente de la República. Yo creo que esa es parte de lo que yo menciono como la banalización del mal, o sea, se ha luchado mucho, especialmente en Medellín, esto sucedió en Medellín, y se ha luchado tanto para poder recobrar y recuperar el orden en esa región del país, especialmente Medellín y Antioquia, para que de un momento a otro se haga como todo ese carácter simbólico en donde pues básicamente se menosprecia la aplicación de la ley y se da con un mensaje completamente, digamos, equivocado para la ciudadanía. Realmente lo que tiene que hacer el Estado en particular es estar del lado de los buenos, o sea, tiene que estar del lado, independientemente de que hayan diferencias políticas, se tiene que estar es con el alcalde, con el gobernador, con los ciudadanos, no con las personas que están extorsionando, matando, secuestrando a una región determinada. Yo creo que más allá de lo que yo pueda decir, lo más importante fue la reacción colectiva de las personas en todos los medios de comunicación, la desaprobación de esta circunstancia. Entonces quiere decir que si bien es cierto, nos quieren llevar a la sociedad del miedo, tenemos una comunidad, una sociedad que no está dispuesta a dejarse llevar por ese camino de la temorización. Esto es muy importante. Colombia seguramente, así como lo ha hecho en este periodo, especialmente los últimos 3 años, que ha sido una dura prueba para nuestra democracia, estoy seguro que las instituciones democráticas colombianas, el compromiso de los ciudadanos, la educación que nosotros tenemos acá ciudadana y también la educación formal y no formal, son justamente los antídotos para evitar que Colombia no esté condenada al miedo, sino todo lo contrario, que sea una sociedad llamada a construir esperanza desde su resiliencia histórica, que es lo que siempre hemos demostrado los colombianos. Vendrá la esperanza, vendrán mejores tiempos y estoy seguro que el pueblo colombiano superará esta situación tan crítica que estamos viviendo. Yo creo que abro el debate ahí por recomendación de mi coronel para preguntas o para hacer comentarios, más que preguntas, comentarios que podamos hacer una charla reflexiva en torno a lo que estamos
viviendo particularmente en Colombia. Muchas gracias, ingeniera y coronel. Mi coronel. Ah, Escucho, sí, señor. tenía el audio cerrado. No, que le decía a mi coronel Juan Carlos Nieto que muchísimas gracias por su participación. A continuación, mi coronel Eugenio Alarcón va a ser el moderador de la sala y le va a dar la palabra a los asistentes para escuchar los puntos de vista o preguntas que les tengan. Les recordamos a Perfecto. todos que no se trata de un discurso o una conferencia paralela, sino puntos muy concretos, ya que ha sido muy enriquecedor su participación, mi coronel Nieto. Adelante, mi coronel Alarcón. Coronel, buenas tardes para todos los que no he podido saludar en la tarde de hoy. Ya tenemos una manita levantada. Aprovechen sus 2 a 3 minuticos para sus observaciones, sus aportes, tal como corresponden a lo previsto por parte de mi coronel Nieto. Entonces, por favor, adelante, mi coronel Fuentes. Bueno, muy buenas noches, Nicolás Alarcón. Un saludo muy especial para nuestro presidente, Nicolás Villamarín. Hoy para nuestro panelista, para mi coronel, un agradecimiento muy especial y un saludo muy especial para toda la sala. Haré lo posible por resumir en 3 minutos, que es lo que tenemos en el tiempo para intervenir en estos talleres. Bueno, mi coronel, pues yo le diría que, pues agregándole a la teoría, a toda esta cuestión del miedo, que es un tema supremamente interesante, además de todos los autores que hay con respecto a este tema, le agregaría algo importante que alguna vez en los diferentes cursos que uno ve de inteligencia y liderazgo y bueno, y todas esas cosas, podríamos agregarle, y no sé si esté de acuerdo, que se adormeció la conciencia ciudadana, se adormeció. Y se adormeció así de sencillo porque desde que empezaron las noticias, por ejemplo, en el televisor, a través de los noticieros, que de pronto no mostraban una noticia de que no hubo muertos, llegaba la gente a decir, oiga, hoy el noticiero estuvo malo, ¿no? Estuvo malo. ¿Cómo así que estuvo malo, hombre? No, pero es que mire que no hubo muertos. Y eso fue hace mucho tiempo. Hoy en día, le puedo decir que la conciencia se nos adormeció totalmente, porque yo creo que cada 3 días, según las estadísticas, nos están asesinando a nuestros valerosos policías y soldados de la patria. Y pasa la noticia de pronto, por allá a los 5 o 6 minutos de las noticias principales, y ni hablar de los periódicos escritos o revistas y de pronto y les dan por allá un pequeño espacio en el periódico, fueron asesinados. No más, no más. Bueno, ahora digo, por ejemplo, tocaron a alguien de la política y eso no está bien. No estoy diciendo de que, pero y tampoco estoy haciendo comparaciones, que las comparaciones son odiosas. Pero hoy el país, los buenos, estamos orando por la pronta recuperación de nuestro querido senador Miguel Uribe Turbay, como lo trató usted allí al principio de, de su intervención. ¿Y qué pasa con las oraciones de todos esos soldados, policías, que poco a poco entregan tanto a la patria, pero la ciudadanía, la gran mayoría, como que ni fu ni fa? Y instrumentalizados, pues también se van es a limitarles su operacional legítimo que tienen en determinadas partes de nuestro Estado colombiano. Nicolás, muchas gracias. Era para agregar este tema y no sé si usted esté de acuerdo. Muy amable y muy gentil. Pues, mi coronel, es imposible no estar de acuerdo cuando se piden oraciones
por nuestros soldados y policías y además por sus familias, ¿no? Que son quienes realmente sufren las consecuencias de toda esta violencia que tenemos que enfrentar. Y también es indudable que es muy doloroso cuando, digamos, el responsable o los responsables del Estado colombiano, del gobierno nacional, ni siquiera hacen una mención al respecto, porque no es solamente que le entreguen una bandera a una viuda y a unos huérfanos, sino es también el respeto. Todos sabemos que el Estado tiene una ética y una estética, y todo esto no se puede quedar solamente en digamos, en una manifestación. Hay que apoyar definitivamente a toda la fuerza pública. Y bueno, pues si falla un componente, digamos, de la organización social, pues ahí está la comunidad que sabemos que sí apoya, como lo mostré en alguna de las ayudas, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, a nuestra fuerza pública. Yo creo que es clave. Y en cuanto al adormecimiento de la conciencia ciudadana, yo creo que este momento es más crítico que cuando solamente había televisión, porque parte del problema, y no sé, yo los invitaría a todos a ver de manera crítica un documental que está por Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Ahí habla una persona muy inteligente, Susana Zuboff se llama ella, en donde explica, y su libro se llama La era del capitalismo de la vigilancia. De ahí no solamente estamos opinando a través de las redes, sino que nos tienen nosotros un algoritmo especialmente dirigido a cada uno de nosotros y la idea es que no nos pongamos como tan reflexivos. Ahí es justamente donde nosotros tenemos que romper con esto, porque el problema de las redes y del mundo digital es que están adormeciendo, como dice usted, mi coronel, el espíritu crítico del ciudadano y nos pueden llevar a donde quieran. Las neurociencias permiten hacer eso, ser más manipulados que nunca. Este es el momento de la historia en donde más acceso tenemos a la información, pero también es el momento en que más manipulados estamos siendo. Entonces, es un llamado para impedir que esto suceda, mi coronel. Muchas gracias por su intervención. Muy gentil, mi coronel. Muchas gracias a ustedes, mi coronel, y a mi coronel Fuentes también. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Buenas Mi noches. coronel, ¿cómo evitar que a través del miedo nos puedan manipular? Porque nos han enseñado a priorizar más la autoridad, el gobierno y la obediencia por la vía de la imposición que por la convicción. Y comenzando porque, bueno, la iglesia nos ha enseñado desde niños el justo temor a la ley de Dios como algo preventivo. Y ahora ya hemos llegado es hasta la apología del crimen y el delito, como lo que pasó en Medellín. De tal manera que cómo podemos evitar esa manipulación. Pues, mi coronel, en la columna que yo escribo me tomo el atrevimiento, y digo atrevimiento de manera literal porque pues yo soy un ciudadano como cualquiera que tuvo pues el honor de portar las armas de la nación y vestir un uniforme en donde tuve que vivir muchas cosas. Fueron 3 décadas de violencia, imagínate, la década del 90, del 2000 y del 2010, 2020. Y lo único que yo le puedo decir, mi coronel, es que para evitar eso, lo que tenemos que hacer es muy crítico, muy reflexivo, tenemos que participar en comunidad. Nosotros nos encerramos mucho. Y la verdad es que a mí me lo decía recientemente una amiga, a quien respeto mucho, una filósofa, me decía, es que ustedes fallan porque es que, decía ella, filósofos hay muchos, sociólogos hay muchos, pero miembros de la fuerza pública con criterio y con capacidad crítica hay muy pocos, entonces aprovechenlo, díganlo. Que no cualquiera es coronel, no cualquiera es capitán, no cualquiera es general. Hay que hablar eso y nosotros tenemos, digamos, una ventaja estratégica en la sociedad, especialmente en sociedades como la colombiana, en donde la gente realmente valora el orden y la ley y el orden. Pues nuestros valores están dirigidos hacia allá. Entonces yo diría, en mi coronel Iván, es no callar, participar, manifestar, hablar. Somos un ejemplo, lo fuimos mientras portamos
las armas y el uniforme de la nación colombiana, de la República, y tenemos que hacerlo más allá, después del retiro, para poder seguir guiando a la sociedad colombiana a cualquier lugar, menos a la sociedad del miedo, para evitar esa manipulación, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, para Eduardo Patiño. Gracias, coronel. Mm, Coronel, me place saludarlo, al igual que todos los que se encuentran en la sala. Eh, Mi pregunta es la siguiente. Veo que em, la, el miedo también lo están infundiendo agentes externos, como grupos armados organizados, que están Ujú. infundiendo temor, como lo que pasó hace poco con el secuestro de los soldados en el plateado, donde los grupos armados están están infundiendo temor sobre la policía, sobre la población civil para hacerle jazonar a la fuerza pública, pues que no pueden hacer nada por el derecho internacional humanitario y terminan secuestrándolos. Afortunadamente, un operativo rescate para con ellos exitoso y fueron rescatados los militares del plateado. También, por ejemplo, lo que pasó en los, no digamos paros, sino en los disturbios del 2021 de primera línea que asonaron, por ejemplo, generaron asonadas a la policía en los CAI y pues, en, y pues se crearon caos en varias ciudades del país. Me decían que en Cali, que eso no lo publicaron los medios de información, porque no era sensacionalismo y lo que persiguen es ese sensacionalismo. Que por ejemplo, cuando fueron a los barrios elegantes de Cali, la gente de los barrios de Cali estaban armados y les dispararon a los de primera línea. Eso no lo publica la prensa, pero eso lo dicen por tradición oral los mismos caleños. Y lo digo porque tengo familia en Cali. Eh, no sé si, por ejemplo, como es ahora que el temor lo están infundiendo todos estos agentes armados que están por fuera de la ley. No sé si para con el país sería efectiva la creación de una Guardia Nacional como hay en varios países. Estados Unidos, Francia, bueno, Venezuela también la tiene. Creo que la tiene México, si no estoy mal. Si sería conveniente para reforzar la policía y también aplacar ese miedo que están provocando esos agentes y para que la población civil pues deje de tener miedo y antes al contrario pues esté del lado de la ley y obvio que pues actúe por vías democráticas. Muchas gracias. Mi coronel, ¿me escucha? Perfectamente, adelante. Ujú. Eh, Gracias. Eduardo, ¿tú eres miembro retirado de la fuerza pública o eres... No, yo soy historiador de carrera, Ah, bueno, pero pues bueno, soy hijo de militar retirado, Fuerza Aérea. no, qué maravilla. Lo noté porque tiene un tono bastante pausado, por decirlo así. Ah, ok, Y además, sí. pues la historia es una de mis pasiones, perdón que lo diga. De hecho, yo era hasta hace poco presidente de la Academia de Historia Policial de la Policía Nacional de Colombia. Y yo creo que justamente reflexiones como la suya son las que no nos pueden, digamos, dejar olvidar que claro que hay agentes externos, o sea, lo que algunos llaman el estallido social como de una manera, yo diría casi que poética, pues realmente fue pues una toma, un levantamiento muy bien planeado justamente a través de redes sociales. El ministro Molano, de hecho, escribió un libro al respecto que yo leí, me pareció interesante. Y la pregunta que yo me hago es cómo no lo vimos venir, ¿no? Eh, y lo digo con una sorpresa y con mucha tristeza, ¿no? Porque justamente para eso es la inteligencia, para prevenir. Y no hubo, parece que no hubo inteligencia en ese momento para poder advertir lo que pasaba. Entonces, cuando uno termina escribiendo libros explicando la naturaleza de un desastre y no cómo lo previno, eso es muy grave. Yo pienso que estamos en la misma situación. Estamos justamente todos estos elementos del miedo, todos estos elementos que están promocionando esta situación
de llevar a la población al miedo y a la violencia, y por eso yo hablé aquí particularmente en esta presentación de violencia, eh, pues van a generar más caos. La respuesta a la sociedad del miedo no puede ser la violencia. La respuesta es la aplicación y la aplicación oportuna de la ley, oportuna y eficaz de la ley, y el respeto de los valores sobre los cuales nosotros estamos constituidos como sociedad. Por eso yo veo que justamente se busca provocar miedo para poder manipular a una población, para poder decirle, haga esto, o el enemigo es este, o este es el bueno, este es el malo. Se pierde el espíritu y la capacidad racional, la capacidad crítica. Y uno de los efectos que busca la sociedad del miedo es perder ese raciocinio y sobre todo invitarnos o a no hacer nada, a no participar, o si participamos, participamos bajo un libreto también basado en el miedo o lo que es peor, en la violencia. Entonces, mi llamado aquí es reflexionemos, hablemos, busquemos el diálogo, trabajemos más en los temas comunitarios, porque Colombia está en un momento definitivo. Y yo creo que la piedra angular de la democracia, concretamente en Colombia, que es necesariamente la fuerza pública, tiene que darse bajo una lógica de diálogo permanente con la comunidad para que tengamos ese respaldo. Todos sabemos que en Colombia la fuerza pública no participa en actividades proselitistas, pero sí somos un referente de ley y de orden que puede llevar a la gente no a votar por miedo, sino a participar democráticamente y sobre todo hay que invitar a la gente a que crea en la justicia. Es difícil creer, yo lo sé, pero hay que creer en la justicia y en la ley. Esa es mi posición, doctor Eduardo. Gracias, coronel, muy amable. Muchas gracias. Para sus 2 a 3 minutos le damos la palabra a nuestra ingeniera química Rosalía. Adelante, por favor. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos de nuevo. Señor Coronel Nieto, evidentemente el miedo es una herramienta que se volvió de muy fácil uso, no solo por las personas comunes y corrientes, sino que desafortunadamente empieza inclusive en nuestra propia casa cuando éramos niños y nos decían, y no hables con extraños, y no digas tal cosa, y no hagas tal otra. Entonces, definitivamente, para mí la educación, inclusive desde el vientre materno, pero pasando por todas las etapas de nuestro sistema educativo, debe ser algo completamente explicado por sus objetivos, por el modo como se usa y tratar de eliminarlo en ese sentido con nuestro sistema educativo. Pero por otro lado, eh, especialmente en Colombia, que lo he observado, pero en el mundo entero, sin duda alguna, a la gente por este asunto del Internet y de la facilidad de hacer consultas rápidas por este medio, se le olvidó la importancia de la lectura. Los libros no pueden pasar al olvido. Realmente acá nosotros tenemos el problema de que tenemos una página web con muchas publicaciones increíblemente fabulosas, diría yo, y sin embargo la gente se muere de la pereza de leer siquiera media página. Así es de que yo creo, mi coronel, y de pronto estoy equivocada, que a grandes males, grandes soluciones debemos aplicar. Así como hacen los doctores en la medicina, cuando encuentran en el cuerpo humano algo supremamente drástico, imposible de curar, acuden a eliminar la fuente de eso, no a la persona, por supuesto, pero sí a la fuente del mal que está adoleciendo. Probablemente las sociedades crearon las fuerzas públicas
como representantes de los estados para que hagan algo similar. Y muy bueno lo que usted propone de que acabemos con ese tema de que los militares y policías no pueden hablar de ninguna manera porque ya están interviniendo en política. No deberán intervenir en política partidista, ni participar en elecciones, ni ser elegidos, ni ese tipo de cosas que no convienen de ninguna manera para nuestra fuerza pública. Pero sí deben estar muy presentes ante la ciudadanía y por todos los medios, explicando las cosas que suceden con absoluta honestidad y, por supuesto, dando a la ciudadanía la esperanza, como usted dice, de que están hechos es justamente para salvar su seguridad y su vida. Así es de que, Gra- mi coronel, le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación a esta fundación cuyos objetivos son fundamentalmente académicos, como se lo dije desde un comienzo, para consolidar nuestra mentalidad en el mejor de los fines para ayudar a la ciudadanía en general. Muchas gracias, mi coronel. Pues, ingeniera Rosita, yo, eh, le- digamos, estoy completamente de acuerdo con su planteamiento y más que hacer algún comentario, lo refuerzo. Yo creo que el miedo no se combate negándolo, sino enfrentándolo con verdad, esperanza y con acción colectiva. Recuerden ustedes un poco el mito de la caverna, ¿no? Cuando se libera uno de las personas que están allá abajo, que lo describe Platón allá en la República, una persona logra liberarse y se da cuenta que lo que la gente ve no es la verdad, sino la proyección de algo. Logra salir de la caverna, por primera vez sus ojos ven la luz representa el conocimiento, y cuando él está allá arriba, dice, caramba, pero esto lo tengo que compartir con el resto, mis hermanos, qué sé yo, otros humanos que están allá abajo en la caverna no han visto esto. Y entonces él, a pesar de todo lo que eso implica, no había visto la luz del sol, no había comido una fruta, no había respirado aire puro, y tiene la posibilidad de ver con sus propios ojos la realidad. Toma una decisión valiente. Esa decisión valiente es bajar a liberar a sus compañeros que están allá encadenados. Y después de que va y los libera y empieza a contarle a ellos lo que vio, y los otros se ríen, los otros se burlan. Se desespera un poco, intenta sacarlos a la fuerza, y los otros liberarlos, o sea, tratando de liberarlos de las cadenas de la ignorancia, de la esclavitud. Y en ese momento ellos consideran que está loco porque dice que vio el sol, que vio animales, fauna, probó frutas, ¿sí? ¿Qué hacen los que están abajo en la caverna? Lo matan, lo atacan. ¿Por qué? Por querer mostrar la luz, por querer mostrar la verdad. Entonces, en esta simbología que utiliza, en este caso Sócrates, que es Platón quien lo escribe, nos salen unas conclusiones muy importantes. Y es que decir la verdad tiene un precio. ¿Y quién tiene ese valor de ver el conocimiento y en vez de irse feliz y olvidarse del pasado, vuelve por ellos? Ese es un miembro de la fuerza pública colombiana y de cualquier país. Es un policía, es un militar. El que no se conforma con ser él solamente, sino que él es parte de una comunidad. Esa es la mayor simbología que yo quiero utilizar, y si es posible, ustedes no olviden nunca. El mito de la caverna nos enseña eso, el precio de decir la verdad. Y hoy más que nunca necesitamos decir la verdad. Por eso te dije, ingeniera, que el miedo no se combate negando la verdad, se combate justamente enfrentando la verdad. El conocimiento es lo que nos tiene que dar la libertad, el progreso y la esperanza. Gracias, ingeniera. Gracias, mi coronel, gracias, ingeniero. En aras del tiempo, les pido el favor a los participantes de tener en cuenta los 2 a 3 minutos para poder darle el uso de la palabra a todos.
Adelante, por favor, mi sargento mayor, sociólogo Sanders Landazuri. Muchas gracias, mi coronel. Especial saludo para toda el aula de esta tarde. Excelente información que nos ha brindado mi coronel Juan Carlos Nieto en esta tarde. Quiero ser rápido desde mi disciplina como sociólogo. He visto que realmente el miedo se traduce en una herramienta de lucha social. Es decir, cuando se emplea estratégicamente en el contexto de la lucha subversiva, este miedo también se convierte en un elemento de resistencia y de cambio, pero su utilización requiere de una reflexión ética profunda y una planificación cuidadosa como la ha hecho mi coronel en esta tarde. Pero no nos olvidemos, para nuestro contexto, para el ejercicio que estamos haciendo en esta aula, que estamos ante una herramienta de lucha muy bien manejada por actores que históricamente se han venido preparando en la manipulación semiótica de todos estos elementos. Por tal motivo, estamos ante una situación bastante crítica, es decir, en un escenario para lo cual militares y policías de pronto no fueron preparados. Y ante contextos como estos nuevos cambios sociales que se han dado, el miedo se traduce en una excelente herramienta para los agentes generadores de violencia. Muchas gracias, mi coronel. Pues mi sargento, lo felicito además por esa profesión tan bonita que tiene, obviamente aparte de haber sido un miembro de nuestras fuerzas militares y sargento mayor, casi nada, muy importante. Pero ser sociólogo, pues sí, le da una visión muy clara eh, de lo que nosotros estamos viviendo. Ahora, el miedo como herramienta de lucha social, yo digo, está bien, porque ahí hay un concepto, es que la lucha per se no es mala, pero el tema es cuando se utiliza el miedo como una herramienta de manipulación. Entonces, a veces ahí uno tiene que decir, ¿somos culpables? ¿El que manipula es culpable por manipular o el que se deja manipular es culpable por dejarse manipular? Ahí es donde la única esperanza que tenemos es advertir a la gente, decirle, ya estamos en un proceso electoral, se anticipó, el mismo gobierno actual quiere anticipar, pues hablemosle a la gente, expresémosle sin miedo, con respeto obviamente, pero que tratemos como sea de evitar por todos los medios que seamos manipulados por las personas, los titiriteros que están ahí atrás, buscando que como en el mismo mito de la caverna, nosotros no veamos imágenes de la realidad, sino que lleguemos a ver la realidad. Ese es el punto y muchas gracias por su aporte, mi sargento Landazuri. A usted, mi coronel, Gracias, mi muchas sargento gracias. mayor. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, para mi general Hipólito Herrera. Mi maestro Hipólito Herrera. Muy buenas noches, mi coronel Alarcón. Saludo especial para mi coronel Villamarín y lógicamente para nuestro insigne expositor, el señor coronel Juan Carlos Nieto, coronel y doctor de gran valor. Quiero en esta noche agradecer ante todo a Fundel por haber tenido tan excelente iniciativa como las de aquí hacia atrás que nos han compartido con las exposiciones, de presentar en esta ocasión al señor coronel y doctor Juan Carlos Nieto, porque es una persona que gracias a su esfuerzo, a su sacrificio, a su vocación de servicio, a su gran voluntad y a su proyección, pues nos permite, gracias a su conocimiento y a su capacidad, nos permite hoy tener esta excelente exposición y disertación. Realmente quiero aprovechar la oportunidad para mencionar a todos los presentes en la sala, a quienes también saludo, de manifestarles que nos debemos sentir más que orgullosos y lógicamente las personas que no pertenecieron a la fuerza pública lo sepan de un detalle por qué nuestra fuerza pública colombiana
y en particular también la policía, somos referente nacional e internacional, es producto de su conocimiento, de su capacidad y de su experticia a la que, ya sea por el interés institucional de tener hombres y mujeres muy profesionales o por el interés personal en que se ha llegado precisamente a tener esa capacidad y ese liderazgo que valoran significativamente en el exterior. Entonces, a nivel de nuestro nivel ejecutivo y suboficiales de la policía, por ejemplo, también tenemos, aparte de los señores sargentos, los señores comisarios, son doctores en diferentes temas, especialmente que los que tienen que ver con la administración pública, con la seguridad pública y la seguridad nacional. En particular, pues lógicamente agradecer por esta gran oportunidad porque nos permite compartir muchos aspectos que nos enriquecen nuestro presente y nuestro futuro. Quiero hacer una pequeña inquietud, aprovechando esa gran capacidad del señor Coronel Nieto, preguntarle, usted como un político en esas alturas de Colombia, viendo cómo está el Estado y su sociedad y la administración pública, ¿qué estrategias visionarias de liderazgo podría plantear vía hacia las próximas eh, futuras elecciones y que aspiraríamos a una transformación o una recuperación o una reconstrucción del Estado y la sociedad? Y otra pequeña inquietud. Me parecería que en este momento aprovecho la oportunidad en el caso suyo, que ha transitado tanto por la academia. ¿No será que la academia también llegó al cansancio, se dejó arropar por ciertas doctrinas y ha perdido esa gestión del liderazgo, esa construcción del liderazgo vía la administración pública, a la política y a la misma sociedad colombiana? No sé si las preguntas están bien orientadas. Muchas gracias de antemano, señor Coronel Nieto, y de verdad me encanta tenerlo en esta disertación. General, muchas gracias. Como siempre, el día que yo me recibí como doctor, usted fue a acompañarme y eso son cosas que uno nunca olvida, mi general. Muchas gracias porque estaba yo con mi familia y usted me acompañó como parte de la familia extendida que es la familia de la policía. Muchas gracias. Yo le voy a hacer brevemente un resumen, mi general. Eh, lo primero es que más que una estrategia es entender que el péndulo electoral se mueve a izquierda y a derecha. Eh, nosotros en Colombia, a veces, pues por estar, diría yo que casi por lógica, más pegado a la lógica de la derecha, se nos ha olvidado que nosotros ya estuvimos en un conservadurismo extremo, ya estuvo ya el péndulo, y ahora se movió a la izquierda, ¿no? Entonces el temor es el castrochavismo y todas estas cosas que además no es mentira, ni en un lado ni en el otro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Realmente es no entrar en esa lógica donde el miedo llene los vacíos que las ideologías no han podido suplir. Ahí es donde nosotros tenemos que evitar y entender que el cumplimiento de la ley es digamos, la razón suprema del Estado Social de Derecho. O sea, la estrategia es no dejarnos manipular ni por una situación ni por la otra, es entender qué es lo más conveniente para el país, porque el país no está en ruinas, pero está cerca de quedar en ruinas, por ejemplo, desde el punto de vista financiero. Y usted sabe que afecta a lo financiero y el tema de la fuerza pública va a ser muy difícil poder sobrevivir en lo que nos toca hacer de aquí en adelante, pero hay que hacerlo. Otra estrategia que tiene que hacerse en general es acabar, no con la paz, pero sí con la lógica de la paz total. Eso no puede seguir. No puede haber un proceso de paz. Así estemos de acuerdo o no con el presidente Santos, pero al menos había estructura,
ahí hubo, digamos, un método, pero en lo que hay ahorita es imposible, o sea, está claro y eso está inclusive definido por normas internacionales que ante grupos criminales la única opción es el sometimiento a la justicia, no hay más. ¿Qué proceso de paz puede haber con unos criminales? Ese es el otro paso fundamental. Lo segundo, recuperar por encima de todo el control territorial y mejorar la capacidad operativa de la fuerza pública. Yo no soy militar y cuando hablo en temas militares lo hago con mucho respeto y siempre le pregunto a los militares que son cercanos a mí, pero haber acabado las fuerzas de tarea y los comandos conjuntos fue una atrocidad. O sea, ya nos quedamos nosotros en una lógica pues muy compleja en términos operativos y asimismo el ataque que se ha hecho y digamos, la salida de oficiales expertos, especialmente en temas de inteligencia, es algo que hay que recuperar. Esa es la otra estrategia que necesariamente se tiene que hacer. Por supuesto, tiene que trabajarse de la mano del gobierno central con alcaldes y gobernadores. Ustedes, a veces cuando uno hace planeación estratégica, uno tiene que hacer algo que se llama la ucronía, o sea, ¿qué hubiera pasado si y sobre eso mirar qué pasa? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se imaginan que el actual gobierno hubiera ganado la alcaldía de Bogotá, la alcaldía de Medellín, la alcaldía de Cali, la alcaldía de Bucaramanga y bueno, la de Cúcuta y otras alcaldías? ¿Se imaginan cómo sería el tamaño de ese desastre? Pues yo creo que por esa vía es que el próximo gobierno, que ojalá sea un gobierno respetuoso del Estado Social de Derecho, tenga que trabajar de la mano de alcaldes y gobernadores y crear y poner en funcionamiento el Consejo de Seguridad Nacional de manera permanente con una serie de veedores y de apoyo a estos alcaldes y gobernadores que hoy en día han tenido que enfrentar prácticamente solos. O sea, hay una orfandad por parte del gobierno nacional frente a estos alcaldes y gobernadores que son los que definitivamente se han dado la pela y por eso es que los atacan, como pasó el fin de semana pasado con el alcalde, perdón, con el alcalde Fico y con el gobernador, porque justamente ahí es donde está la democracia en ese momento funcionando y tenemos que apoyarlos. Pues habría más estrategias, mi general, pero creo que estamos cortos de tiempo, pero por ahí yo creo que es la cosa, mi general, y le reitero mi aprecio y mi respeto en nombre mío y de mi familia. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Muchas gracias, mi coronel Alarcón. gracias, mi general, gracias, mi coronel. Tiene la palabra la doctora Ethel. Ya voy con mi coronel Saavedra. La doctora Ethel nos está hablando desde Uruguay, mi coronel Nieto. Qué maravilla, qué hermoso país. Adelante, por favor, doctora. Bueno, tenemos mala señal, la vamos a dejar de último a ver si podemos tener la intervención. Entonces, mi coronel Saavedra, por favor, adelante, para sus 2 a 3 minutos. Gracias, mi coronel. Buenas noches a la sala, buenas noches, mi coronel Villamarín, mi coronel Juan Carlos Nieto. Qué gusto tener la oportunidad de conocerlo por este medio, ya que nunca tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y espero más adelante tener ese privilegio. Creo que sí. Interesante el título de la charla, Sociedad sin Miedo, pero coincididamente aquí en la agenda donde yo hago las anotaciones tengo una frase de Víctor Hugo que me llama mucho la atención. Dice, incluso hasta las noches más oscuras acaban con la salida del sol. Entonces, pues la pregunta que tengo yo, viendo sus comentarios, nos dice que el fenómeno no es exclusivo de Colombia, pero las consecuencias que estamos viviendo ahora, donde tenemos un miedo social que distorsiona la democracia, debilita la confianza, socava la esperanza y a ciudadanos los quiere convertir en un súbdito. Yo creo que el problema es que estamos próximos a unas elecciones, no estamos tan lejos. Pero si algo nos ha enseñado todo este ejercicio de la fundación es que no vemos partidos que vayan a liderar eso que usted nos quiere que hagamos para salir de este miedo.
porque nosotros lo podemos hacer abajo, pero verdaderamente construir el partido, construir el liderazgo, poder llegar a donde se quiere llegar, no estoy tan convencido que hoy lo podamos hacer únicamente desde este rincón. Tienen que hacer estas personas, pero no las veo ni organizadas ni preparadas para eso. Y fuera de eso veo un gran irrespeto e indiferencia de la sociedad. Cuando se pierde el respeto, yo veía lo que usted comentaba, mi coronel, del secuestro de los 57 militares, un operativo, el ministro dice que una operación exitosa, por Dios, hoy sale la fiscalía a decir que no hay mérito para nada, los sueltan, los liberan. Entonces, Dios mío, ¿qué construimos? Si los mismos entes de control se convierten en entes de descontrol. Entonces, ¿cuál es la solución verdad que cree usted que puede haber? Porque hoy no se habla de que sea Petro el que repite, pero el riesgo de que tengamos a alguien que se parezca a Petro es enorme. Entonces, quisiera escuchar sus comentarios, Miguel, ¿dónde, qué cree usted que vamos a poder hacer con lo que hay, no con lo que quisiéramos que existiera? Muchas gracias. No sé si me hice entender con la pregunta. Claro que sí, mi coronel. Muchas gracias. Y por supuesto me encantaría tener la oportunidad de conocerlo personalmente, mi coronel. Pero mi coronel, mire, justamente es eso. Lo primero es liberarnos del miedo, lo antes posible. Y eso hay que decirlo manifestándolo. Pensemos en un boxeador que se sube al ring y tiene miedo. Perdió antes de pisar el ring. Ningún boxeador con miedo gana. No, hay que ejercer este pugilato, si me lo permiten esos términos, volviendo al ejemplo, pero tenemos que liberarnos del miedo porque el miedo es impuesto. La sociedad abierta y sus enemigos, decía Karl L. Popper. Esa sociedad abierta justamente es aquella que no vive en el miedo. Y no olvidemos que nuestros padres y abuelos y más allá han luchado y nos entregaron un país mal que bien funcionando. Y ese es el compromiso que tenemos nosotros con las próximas generaciones. Que hemos sufrido derrotas, sí, algunas recientemente, no hay que negarlo. Pero esas derrotas no nos definen como colombianos ni nos definen como sociedad. Hoy más que nunca, lo que tenemos que aferrarnos, mi coronel, y es fundamental aferrarnos a las instituciones. Hay que fortalecerlas. Hay que vender un futuro de unidad, de legalidad y sobre todo construir una seguridad basada en los principios democráticos de nuestra Constitución. Nosotros no vamos a salir adelante con miedo y mucho menos con pánico. Vamos a salir adelante teniendo en claro que existe esperanza y que el Estado Social de Derecho colombiano ha sido sometido a unas fuerzas muy poderosas y las está resistiendo. Hay que creer en la prensa. Yo sé que es fácil rechazar, pero nosotros no podemos desvirtuar el trabajo de nuestros periodistas, que muy valientes lo hacen en los territorios, en Bogotá, en las grandes ciudades. Hay que entender el papel que todos estamos cumpliendo de una u otra manera, no descalificar al otro sin tener una razón real. Pero ya pasaron 3 años y vamos a tener una mejor sociedad, estoy seguro que sí. Hay que recuperar, fundamental, recuperar la inteligencia estratégica, justamente por parte de esas temores y esa exacerbación, no infundado siempre, ¿no? Porque ha habido errores que ha cometido inclusive la fuerza pública en el manejo de la inteligencia, pero más que nunca tenemos que tener esa capacidad, insisto, nos subimos al RIN y el RIN es este proceso electoral que viene con esperanza, con sentimiento de unidad y siendo claros del legado que hemos recibido de nuestros padres y abuelos y que le tenemos que entregar a nuestros hijos y a nuestros nietos una mejor sociedad. No nos podemos rendir. Y el pesimismo es una forma de rendirse. Por eso vamos a ser optimistas y vamos a creer en la posibilidad de transformar el núcleo social de Colombia, de Bolivia, de Uruguay, de Panamá, de todos los países que lo necesiten. Imagínense, los venezolanos, después de todo lo que se han vivido, todavía tienen esperanza. Y nosotros no podemos esperar a ser Venezuela para empezar a reaccionar al miedo. No es ahora. Es ahora y lo estamos haciendo. Y lo vamos a hacer
con toda la convicción democrática que es a través de la aplicación de la ley y la preservación de los derechos humanos, que lo vamos a lograr, porque sí se puede, y lo estamos haciendo, mi coronel. Esa es mi posición. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel Nieto. La doctora Ethel ha terminado escribiendo Ah, bueno, su intervención en el chat y dice lo siguiente. Un placer, una conferencia excelente. No puedo habilitar el micrófono, pero felicito su libro y nada fácil corregir el miedo radicado en la sociedad colombiana, en otras también. Buenas tardes, noche para la sala magna de Fundel. Esa es la intervención de la doctora Ethel desde Uruguay. bueno, gracias, doctora Ethel, si me escucha, y creo que la respuesta es un poco en el sentido de la respuesta con mi coronel Saavedra, y es no dejarnos vencer del miedo. Eso, o sea, esa no es una enfermedad que esté por dentro, esa viene de afuera. Por eso no podemos dejarnos invadir del miedo, mucho menos del pánico. Vamos a trabajar creyendo en la ley, en las instituciones, en nuestras fuerzas, y definitivamente yo soy optimista, soy un pugilista optimista, eh, que más que optimista es que nunca deja morir la esperanza en que las cosas pueden ser mejor. Muchas gracias, mi Muchas coronel. gracias. Gracias a usted, mi coronel. Qué pena con mi coronel Carvajal, que no lo había visto, entonces vamos a darle la palabra a partir del momento y esperamos tener la misma audiencia en una próxima intervención, porque mi coronel queremos seguirlo escuchando. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias, buenas noches para la sala. Muchas gracias, señor coronel Juan Carlos Nieto. Una pregunta, ¿cómo analiza la sociedad del miedo en esos países comunistas o socialistas como Cuba, Nicaragua y Venezuela? ¿Ellos se acostumbran al miedo, lo combaten, lo aceptan o luchan contra él? ¿Qué lectura le da usted a esta pregunta que le acabo de hacer? Gracias, señor coronel. Pues, mi coronel, qué gran pregunta, muchas gracias. Y son justamente los referentes a los cuales no podemos permitir llegar. Piense usted en sociedades que, primero, por ejemplo, la crítica ha sido arrasada, no existe la posibilidad de hacer críticas abiertas. Piense usted en Nicaragua, una sociedad que acabó con, por ejemplo, con la Iglesia Católica, una institución tan respetable, y la acabó. Eh, y el tema de cómo se maneja es que siempre el ser humano tendrá esperanza en su corazón, pero cuando se llega a ciertos niveles es muy difícil echar atrás. No digo que no se pueda, se puede, claro que sí, pero en esas sociedades particularmente que usted menciona, pues yo lo único que diría es que lo que no podemos permitir nunca es que Colombia llegue a convertirse en eso, especialmente porque hay síntomas que sí nos advierten, ¿no? Por ejemplo, la libertad de prensa es lo primero que se ataca. Yo creo que nosotros tenemos que ser claros, y sobre todo como ciudadanos apoyar la labor heroica, por supuesto, de la fuerza pública, pero más que todo de la prensa libre. Hay que dejar al periodista, hay que apoyarlo siempre porque, y miremos lo que ha pasado, miremos cómo la mayoría de los escándalos que se han descubierto en este país ha sido justamente por tener periodistas, mujeres y hombres muy valientes que tienen la capacidad de decir la verdad. Pero también pensemos en los jueces, en los fiscales, que se atreven a librar una orden de captura contra empresas criminales. Nosotros, más que bien como fuerza pública, tenemos armamento y estamos entrenados y tenemos uniformes y esquemas, ¿sí? Pero usted imagina un juez por allá en un pueblito, un fiscal acusando una organización criminal, un periodista denunciando al cacique de una región determinada y todo lo que se le viene encima. Piensa los periodistas hoy de Medellín, cómo se tienen que sentir después de haber hecho muchas denuncias y que venga este señor, bueno, estos sujetos que estuvieron allá en esa vergonzosa exhibición de la locución presidencial.
Eh, ¿Cómo tienen que sentir los periodistas hoy en día? Por eso hay que apoyarlos. Y el apoyo es ese. O sea, lo primero es nunca rendirse. Pero yo digo que en esas sociedades también se vive esperanza y siempre hay. Miren, no más lejos, miren, por ejemplo, en Irán, las manifestaciones que ya se están dando contra el régimen integrista islámico que hay allá. Siempre la gente tiene la posibilidad de salir adelante, pero mi, mi comentario, mi coronel Carvajal, es que no podemos llegar a eso. Estamos a tiempo y el péndulo pues está corriendo, pero sobre todo tenemos que entender que la sociedad del miedo no nos puede llevar a tomar malas decisiones. Sería mi conclusión, mi coronel. Y Muchas gracias por su gracias. pregunta. Muchas gracias, mi Gracias. coronel Carvajal, mi coronel Nieto. Tenemos algunos aportes que están en el chat por parte de la doctora Sonia, quien felicita a mi coronel como conferencista. Y tenemos otras intervenciones de mi coronel Betancourt y una que dice una sociedad sumida en el miedo y un delincuente terrorista que lo sabe aprovechar, vulneran las relaciones interpersonales dificultándolas, generando desconfianza, distanciamiento y dificultades emocionales. Cordial bienvenida a todos los que hemos participado en esta conferencia. El coronel Betancourt dice, excelente tema, excelente conferencia, excelente conferencista, muchas gracias. Y finalmente, mi coronel, el miedo nos obliga a buscar algunas iniciativas para terminar con eso, pero dejamos muchas veces esas iniciativas para que las desarrollen los demás, precisamente por miedo, por el qué dirán. Y si sale bien, yo lo dije. Entonces, asumimos una posición de toros desde la barrera. Eh, mi coronel, además de los agradecimientos, bueno, no sé si tiene alguna respuesta para estas tres intervenciones que le acabo de leer. No, pues primero que todo agradecer la presencia y que estén. Sabemos que a veces no es fácil por diferentes circunstancias tecnológicas, pero vuelvo al mismo punto. O sea, primero, creer, tener confianza en nuestras instituciones. Ya pasó lo más difícil, digamos, estamos ahí ya viendo la luz al final del túnel, pero creer en la gente valiente que hay en Colombia. Y hay mucha gente valiente, mucha. Los que hemos trabajado en territorios y hemos tenido que enfrentar desafíos, nunca nos hemos sentido solos justamente porque el pueblo colombiano siempre ha sido sabio y ha sabido apoyar estas iniciativas y saben reconocer perfectamente a quienes están en este momento enfrentando estas embestidas pues de quienes quieren desarrollar esta sociedad del miedo. Y quiero hacer una reflexión en el sentido de que todos los que estamos hoy, como en mi caso en el retiro, yo soy profesor en este momento en la Escuela de Posgrados de Policía. Le estoy dictando lo que a los oficiales de la Academia Superior de Policía, que en los militares se llama la Escuela Superior de Guerra. Estoy allá y yo empecé mi conferencia, mis clases con ellos diciéndole, vea, toda mi admiración. Lo que ustedes han tenido que vivir, no lo ha tenido que vivir nadie, al menos que yo recuerde, en los últimos 40 o 50 años de la fuerza pública colombiana. Entonces, ¿por qué digo eso? Los que estamos retirados tenemos que ser muy solidarios con los que están ahorita. Les toca vivir cosas innombrables, cosas invivibles. Y ahí están, ahí están. Y son ellos. Y mientras estén ahí, tenemos que apoyarlos y brindarles todo el cariño, todo el amor, todo el respeto, toda la fortaleza, apoyarlos. Porque sí que se han pasado, o sea, han sido muy valientes. Y más que invitarlos a que se vayan, hay que invitarlos a que se queden. Y los que no estamos aquí en Colombia, que nos estamos quedando para seguir en la lucha, nos vamos a quedar y vamos a dar ejemplo de resiliencia, es decir, la capacidad para enfrentar dificultades, de vivir, de aprender del duelo, de aprender de las circunstancias difíciles para
tener una mejor capacidad. La resiliencia, por ejemplo, es un término que viene de la física y de la química concretamente. Los metales, cuanto más resilientes, más valiosos son. Por ejemplo, el oro, el platino, se someten al calor extremo y se manipulan y se pueden hacer joyas maravillosas y después brillan y son más bellas. Por eso son resilientes. Pues así mismo tiene que pasar con la sociedad colombiana, ser resiliente. Y después de esto, vamos a entender que hemos tenido unos episodios difíciles, como lo dije ya, algunas derrotas hemos sufrido, pero vamos a tener la capacidad de salir adelante. Vamos a tener la capacidad de ser una mejor sociedad y también más justa, porque tampoco te podemos decir que es que llegamos acá de casualidad y que esto nos cayó en paracaídas. Colombia es una sociedad desigual y hay que ayudar para que deje de serlo. No llegamos acá producto de la casualidad, es un proceso que se venía dando y tarde que temprano tenía que pasar y pasó. Estamos pidiendo lo que estamos pidiendo, pero tenemos la posibilidad de salir adelante. Vamos a hacer una mejor sociedad. ¿De acuerdo? Insisto, hay que promover la pedagogía democrática, hay que revivir la educación cívica. La gente no sabe participar, ¿sí? Tenemos que tener esa posibilidad de enseñar a vivir en democracia, a vivir en sociedad, y tener una capacidad de convivencia más amena en todo el país. Yo creo que eso se vive en cada círculo pequeñito del país. La posibilidad de construir y de vencer el miedo es fundamental. Y esa sería mi respuesta, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Efectivamente, tiene usted toda la razón. Mi coronel, estamos muy agradecidos y esperamos que esta no sea su última asistencia aquí a acompañarnos. Tenemos intereses grandes en conocer más de lo que tiene anotado tiene unos grandes volúmenes de conocimiento importante para todos. Y por eso Gracias. le estamos eternamente agradecidos y esperamos su respuesta a unas nuevas invitaciones. Con todo Eh, gusto, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias. Finalmente, quiero hacerle una invitación a todos los presentes. Esta noche tenemos una entrevista para nuestro presidente, mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. El tema es, aporta la reciente cumbre de la OTAN en Holanda, con Donald Trump a la cabeza, a resolver las guerras de Irán y Ucrania. Con el propósito de analizar este espinoso asunto, la reconocida periodista internacional Carmen Aristegui, directora del programa Aristegui del canal de televisión estadounidense CNN en español, invitó a mi coronel. No, Tiene su especialidad en geopolítica, estrategia y defensa nacional, además de ser un escritor asiduo, autor de 40 libros sobre estos temas. Esa entrevista es hoy miércoles 25 a las 9 de la noche por CNN. Resultados de la cumbre de la OTAN frente a las guerras de Irak y Ucrania. Esta noche, entonces, todos cordialmente invitados. Pues mi coronel Villamarín, le ha llegado el tiempo de cerrar la sala, de darnos sus conclusiones. Una vez mi coronel mi coronel Nieto se pueda despedir. Y las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Y de mi parte, muchas gracias, mi coronel Nieto, por haberme aguantado como su moderador. muchas gracias, mi coronel. Usted muy gentil. Siento honrado por esta invitación y espero que no sea la última invitación. Acá estaré siempre que me quieran escuchar. Claro que Muchas sí. gracias. Bueno, mi coronel Alarcón y mi conieto, muchas gracias, pero es que se le pasó a mi coronel Alarcón que Sonia envió una pregunta que dice, ¿cómo desde la sociedad se puede hacer frente al permanente descrédito de las instituciones? Entonces le pediría a mi coronel Nieto, antes de que hagamos el cierre, si es tan amable y le contesta
a Sonia Rodríguez. ¿Cómo desde la so- cómo, ¿Cómo desde la sociedad, ya repito, cómo desde la ¿Cómo, sociedad adelante, mi coronel. cómo desde la sociedad se puede hacer frente al permanente descrédito de las instituciones? bueno, pues esa es una pregunta muy interesante, gracias, doctora Sonia. Yo digo que lo primero es la verdad, o sea, no las instituciones a veces no se desacreditan porque alguien hable mal de ellas, sino porque realmente, especialmente los funcionarios públicos que ejercen el trabajo, se encargan de poner en duda, ¿no? Y yo creo que está tocando uno de los puntos más importantes para lo que viene en este proceso que yo digo que es como de reconstrucción nacional. Y es que tenemos que creer en las instituciones más allá de quien haya estado antes ahí. Pero yo creo que una cosa que no debemos hacer, por ejemplo, las cadenas de WhatsApp son terribles, me parece. A veces nosotros vamos difundiendo cosas que no construyen, ¿verdad? Que no son ciertas, eh, no son ciertas, no construyen y además no sirven, ¿no? Ese ejemplo es una eh, parábola, pues una historia que se maneja mucho en la historia griega con Aristóteles, si no estoy mal. Es que alguien viene y le dice, maestro, vengo a contarte algo. Dice, antes de que me digas cualquier cosa primero, ¿es cierto? Y él dice, pues no, no estoy completamente seguro. Segunda pregunta, ¿es valioso? Y dice, pues no, no es tan importante. Eh, y tercero, ¿sirve para algo saberlo? No. Entonces no me cuente. Entonces yo diría que en parte eso es lo que vamos a tener que vivir. O sea, el descrédito de las instituciones es un daño enorme que se le hace en general a la sociedad, porque justamente el Estado, como está constituido, eh, Juan Jacobo Rousseau lo dice no tanto en el contrato social, sino en el origen de las desigualdades de los hombres, dice que se ceden derechos justamente para poder tener un Estado que administre esas situaciones, pero ese Estado tiene una estructura y son justamente las instituciones, la policía, el ejército, y no todas son estatales, también hay instituciones que son de carácter privado, como la prensa, por ejemplo. Pero yo creo que de lo que se trata es de no caer en la trampa de estar en ese pánico colectivo que es tan fácil entrar, ¿no? Tenemos que ser muy críticos y creer en los que están cumpliendo con la función básica de sacar adelante al país. Esa sería mi respuesta para la valiente doctora Sonia. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces, ahora sí hacemos la parte final. Estamos presentándole nuestro agradecimiento por su participación, por su asistencia, por su paciencia para escucharnos y darnos respuesta a todas las inquietudes que surgen. Sabemos que son temas profundos, cada pregunta es asunto como para una disertación completa, pero usted lo ha hecho con lujo de detalles. Digamos que usted comenzó hablándonos de la sociedad del miedo, que al final es como una estrategia del miedo contra la sociedad, y no es una ambientación tanto dialéctica como académica. Elaboró algunas reflexiones trayéndolas del lenguaje académico complejo que tiene la sociología al lenguaje común que manejamos los mortales. Luego usted hizo un análisis puntual de conceptos con los cuales reforzó estas teorías académicas y finalmente nos presentó una especie de muy concretas conclusiones o reflexiones de lo que decía, que se convirtieron en aportes o aperitivos para el debate. Después, pues, los participantes reflejaron la preocupación que es propia de quienes tenemos algún nivel de entendimiento de lo que le pasa al país y vemos cómo, no solamente en Colombia, como usted lo puntualizó, sino en otras sociedades del planeta está sucediendo lo mismo. Sus respuestas atinaron todas a dos conceptos básicos sin que los tratemos de minimizar ahí, pero las resumiríamos en eso.
que debemos liberarnos del miedo como sociedad, como personas, como entes que hacemos parte de esta dinámica sociopolítica en la que estamos integrados. Y al mismo tiempo, usted resarció muchas veces en su disertación la necesidad de buscar siempre espacios para debatir y para multiplicar este tipo de conocimientos y este tipo de obligaciones. Nos dio al final un mensaje proactivo, trató de dar respuestas que, reiteramos, nunca serán suficientes en el ámbito académico y en la investigación, pero da luces y nos ayuda a entender mejor esto. Entonces, con lo sucedido, integramos aquí o concluimos que en las ciencias humanas hay un momento en que se yuxtaponen una serie de conceptos y las hacen multidisciplinarias o interdisciplinarias. Y en este caso, pues usted nos pone historia, sociología, geografía, antropología, psicología, etcétera, como un entorno en el cual hay que tratar de buscar los conceptos más claros que nos orienten a todos para tener posiciones también que sean coherentes con lo que necesita el país. A propósito, porque varios le preguntaron fue, ¿qué hay que hacer en tal caso, qué hay que hacer en tal otro? ¿Cuál es su perspectiva sobre esta visión? Y usted nos la ha compartido de manera somera, pero la ha compartido. Igualmente, pues como le decía a mi coronel Alarcón y como usted me lo anticipó, estos espacios siempre estarán abiertos para tenerlo a usted en que nos ayude a ilustrar en un tema que no todos los colombianos conocemos y todos estos aspectos yuxtapuestos de sociología, filosofía, psicología, política y la vida normal tienen que ser de permanente reflexión, porque es que eso somos los seres humanos. Más que tengamos o no tengamos recursos u ocupemos una u otra posición, es que estamos metidos en ese entorno y tenemos que convivir con él. Pues mi coronel Nieto, usted ha cumplido con un gran objetivo en la primera aproximación con este grupo y esperamos que no nos vaya a olvidar y cuando podamos lo estaremos convocando, que usted obviamente con su tiempo pueda hacerlo, porque goza de su conocimiento y sobre todo del aprecio del auditorio. Entonces a todos muchísimas gracias, una feliz noche, que Dios nos bendiga y le paso la palabra a mi coronel Nieto para que nos dé su saludo de despedida. Bueno, pues de verdad muchas gracias, quedo a disposición de ustedes y ojalá que podamos seguir avanzando en esta lógica de construcción de afianzamiento del sistema democrático colombiano para evitar ser objeto de los manipuladores del miedo. Esa es mi posición. Para eso vamos y definitivamente del miedo, del pánico no vamos a sacar nada bueno, nos tenemos que poner el corazón, la armadura de valor para seguir adelante y seguir construyendo armonía en una sociedad que está bastante complicada, pero estamos cerca de lograrlo. Siguen vigentes las instituciones y eso también ha sido una prueba muy importante para todo el país. Sé que vamos a salir adelante y muchas gracias, me siento de verdad honrado por esta invitación y siempre cuente conmigo. Muchas gracias. Bueno, mi coronel, una feliz noche y muchísimas gracias a usted y a todos y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Nos vemos a las 9 de la noche. Bueno, mi Bueno, coronel. gracias. Gracias, muy amable. Una feliz noche para todos, gracias. Pues, gracias. Gracias, feliz noche, excelente charla del día. Saludos, mi coronel Juan Carlos. Gracias. Gracias, feliz noche para todos.